Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, hace poco regresé de una asignación en Asia, donde nos reunimos con fieles santos y misioneros. Una de las reuniones se efectuó en un área metropolitana donde hay cerca de 14.000 miembros de la Iglesia que viven en una población de casi 21 millones de personas. Ahora bien, si se aplicara esa misma proporción a esta reunión en el centro de conferencias hoy, solo tendríamos 13 miembros de la Iglesia, esparcidos entre esta congregación de más de 20.000 personas. Esta experiencia me hizo ver cuán profundamente agradecidos debemos estar todos, por saber que después de muchos años de oscuridad y apostasía, José Smith tuvo una maravillosa visión en la que presenció al Padre y al Hijo en la arboleda sagrada. Claramente, en el mundo de hoy, es algo inusual y valioso tener un testimonio de que Dios, nuestro Padre Celestial, vive y que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, y de que la autoridad del sacerdocio para administrar el Evangelio de Jesucristo se ha restaurado de nuevo en la tierra. La enorme bendición de tener un testimonio de estas verdades no se puede medir y jamás se debe tomar a la ligera. El testimonio personal, como han dicho otros de los oradores hoy, es el fundamento de nuestra fe. Es el poder unificador que hace que la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, sea singular en la vida de sus miembros, en comparación con todas las demás denominaciones religiosas del mundo. La doctrina de la restauración es gloriosa de por sí, pero lo que la hace poderosa y le da gran significado son los testimonios personales de los miembros de la Iglesia en todo el mundo que aceptan la restauración del Evangelio y se esfuerzan por vivir sus enseñanzas a diario. Un testimonio es una atestación o confirmación de la verdad eterna grabadas en el corazón y el alma de las personas mediante el Espíritu Santo, cuyo ministerio principal es testificar de la verdad, en particular a lo relativo al Padre y al Hijo. Cuando una persona recibe un testimonio de la verdad a través de este proceso divinamente señalado, inmediatamente empieza a tener un efecto en la vida de esa persona. Según dijo Alma Hijo, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, pues empieza a ensanchar mi alma, sí empieza a iluminar mi entendimiento, sí empieza a ser deliciosa para mí. En palabras sencillas, un testimonio, el verdadero testimonio, nacido del Espíritu y confirmado por el Espíritu Santo, cambia vidas. Cambia su manera de pensar y lo que hacen. Cambia lo que dicen. Afecta toda prioridad y toda decisión. El tener un testimonio verdadero y perdurable del Evangelio de Jesucristo es haber nacido espiritualmente de Dios, es recibir su imagen en sus rostros y experimentar un gran cambio en sus corazones. Así como todo en la vida, los testimonios crecen y se cultivan mediante la experiencia y el servicio. Con frecuencia escuchamos a algunos miembros, y especialmente a los niños, expresar su testimonio enumerando las cosas por las que están agradecidos. Expresan amor por la familia, la iglesia, los maestros, los amigos. Para ellos, el Evangelio es algo por lo que están agradecidos porque les hace sentir felices y seguros. Y está bien, pero se trata apenas de un primer paso. Los testimonios deben ser mucho más. Desde temprana edad deben estar asegurados a los primeros principios del Evangelio. Un testimonio de la realidad del amor de nuestro Padre Celestial, de la vida y del ministerio de Jesucristo, y del efecto que su expiación tiene en cada hijo de Dios, produce el deseo de arrepentirse y vivir para ser digno de la compañía del Espíritu Santo.
Asimismo, le confirma a nuestra alma en cuanto a la restauración del Evangelio en estos últimos días. El testimonio verdadero de estas preciosas verdades viene del Espíritu Santo después de un esfuerzo sincero y dedicado, incluidos la enseñanza en el hogar, la oración, el estudio de las Escrituras, el servicio a los demás y la obediencia diligente a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. El obtener un testimonio y aferrarnos para siempre a las verdades del Evangelio, hermanos, hermanas, vale cualquier precio de preparación espiritual que se nos exija pagar. La experiencia que he tenido por toda la Iglesia me lleva a preocuparme de que demasiados de los testimonios de nuestros miembros se basan en decir «estoy agradecido» o «amo a», y muy pocos son capaces de decir con humilde pero sincera claridad «yo sé». Como resultado de ello, nuestras reuniones a veces carecen del fundamento espiritual rico en testimonio que conmueve el alma y que surte un impacto significativo y positivo en la vida de las personas que los escuchen. Nuestras reuniones de testimonio se deben centrar más en el Salvador, en las doctrinas del Evangelio, en las bendiciones de la restauración y en las enseñanzas de las Escrituras. Debemos tener cuidado y debemos reemplazar los relatos, los itinerarios de viaje y los sermones con testimonios puros. Aquellas personas a quienes se les encomiende hablar y enseñar en nuestras reuniones deben hacerlo con poder doctrinal, que se pueda tanto escuchar como sentir, y que eleve el espíritu y edifique a nuestros miembros. Recordarán que en la parte central del poderoso sermón del rey Benjamín se encontraba el testimonio personal del Salvador, quien en aquel tiempo aún no venía a la tierra. En un momento del sermón del rey, cuando acababa de dar testimonio al pueblo, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo que había de venir. La razón de ello es porque el Espíritu no se puede restringir cuando se expresa el testimonio puro de Cristo. Por eso, los del pueblo del rey Benjamín se sintieron tan inspirados por su testimonio que sus vidas cambiaron en ese instante y llegaron a ser un pueblo nuevo. Recuerden también a Abinadí y a Alma. Abinadí enfureció al inicuo rey Noé con su valiente testimonio del Salvador Jesucristo. Al final, ese gran misionero ofreció el máximo sacrificio por su testimonio y fe. Pero antes de ello, su testimonio puro llegó a un ser creyente. Alma, uno de los sacerdotes del rey Noé, se arrepintió de sus pecados, aceptó a Jesús como el Cristo y fue secretamente entre el pueblo y empezó a enseñar las palabras de Abinadí. Muchos se convirtieron al Evangelio de Jesucristo como resultado directo del testimonio del Salvador que Abinadí expresó de forma tan poderosa y que Alma creyó. El apóstol Pablo también dio un ferviente testimonio de Cristo y convirtió a muchos mediante sus labores misionales. Él no se acobardó al dar su testimonio ante el rey Agripa, y sus palabras fueron tan poderosas que incluso este destacado representante del Imperio Romano se sintió impulsado a exclamar: «Por poco me persuades a ser cristiano». Ahora bien, creo que la lección queda clara. No basta con tener un testimonio solamente. De hecho, cuando nuestra conversión ha sido sincera, no podemos refrenarnos de testificar. Y así como lo fue para los apóstoles y los miembros fieles de antaño, para nosotros es también nuestro privilegio, nuestro deber y nuestra solemne obligación declarar las cosas que sabemos que son verdaderas.
Repito, tengan presente que nos referimos a compartir un verdadero testimonio, no simplemente hablar de las cosas por las que estamos agradecidos. Si bien es bueno expresar amor y gratitud, esas expresiones no constituyen la clase de testimonio que encenderá la llama de la creencia en los demás. El dar testimonio es dar testimonio por el poder del Espíritu Santo, hacer una declaración solemne de la verdad basada en el conocimiento o la creencia personal. La inequívoca declaración de la verdad influye en las personas, es lo que cambia corazones, es lo que el Espíritu Santo puede confirmar en el corazón de los hijos de Dios. Aunque podemos tener testimonio de muchas cosas, hay verdades básicas que como miembros de la Iglesia debemos enseñarnos constantemente unos a otros y compartirlas con aquellos que no son de nuestra fe. Testificar que Dios es nuestro Padre y que Jesús es el Cristo, que el plan de salvación se centra en la expiación del Salvador, que José Smith restauró la plenitud del Evangelio eterno de Jesucristo y que el Libro de Mormón es evidencia de que nuestro testimonio es verdadero. Ocurren cosas maravillosas cuando los misioneros se unen con los miembros y comparten testimonio puro con aquellos que no son miembros de la Iglesia. Por ejemplo, aunque muchas personas se conmovieron por el testimonio de Alma en la tierra de Amonía, cuando Amulek se puso de pie y agregó su testimonio al de Alma, el pueblo comenzó a asombrarse, viendo que había más de un testigo que daba testimonio. Lo mismo puede suceder con nosotros en la actualidad. Al estar juntos, el Señor nos ayudará a encontrar a muchas más de sus ovejas que conocerán su voz al compartir unidos nuestros testimonios con ellos. Hace muchos años, Brigham Young contó el relato de uno de los primeros misioneros de la Iglesia, a quien se le pidió que compartiera su testimonio con un grupo numeroso de personas. Según el presidente Young, ese élder en particular nunca había sido capaz de decir que sabía que José Smith era un profeta. Prefería tan solo dar una oración y partir, pero las circunstancias lo hicieron imposible. De modo que empezó a hablar, y tan pronto como pudo enunciar la primera palabra, José, le siguió, es un profeta. Y desde ese momento se le soltó la lengua y continuó predicando hasta casi el anochecer. El presidente Young se valió de esta experiencia para enseñar que el Señor derrama su espíritu sobre el hombre que testifica aquello de lo que el Señor desea que testifique. Hiram, hermano del profeta, comprendió esto y testificó con valentía sobre la verdad divina, tal como le había sido revelada a su hermano José, y como le había sido confirmada en su propio corazón. Su testimonio fue una bendición para muchas personas, entre ellas Parley P. Pratt. Cuando Parley encontró por primera vez el Libro de Mormón, Hiram lo llevó a su propio hogar y pasó la noche enseñándole y testificándole. Le dio testimonio del manto profético que descansaba sobre José y de la veracidad del Libro de Mormón. Poco después, Hiram puso a un lado sus propias necesidades y acompañó a Parley para concederle su petición para el bautismo. Tal vez nunca lleguemos a comprender plenamente o podamos medir los efectos de largo alcance del testimonio que Hiram le expresó personalmente a Parley P. Pratt. Además de la fiel posteridad de Parley, su testimonio apostólico y su servicio misional trajeron innumerables almas al reino de Dios. Entre los que se unieron a la Iglesia como resultado directo de su ministerio en Canadá, se encontraban Joseph Fielding y sus hermanas Mary y Mercy. Después de la muerte de su primera esposa, Hiram conoció a Mary Fielding, con quien se casó, y de ese matrimonio descienden el presidente Joseph F. Smith e innumerables líderes de la Iglesia. Ahora bien, me doy cuenta, hermanos, de que no todos los testimonios resultarán en una bendición como esa, como lo que ocurrió a raíz del testimonio de Hiram.
Joseph Kimber, un nuevo y humilde converso de Thatcham, Inglaterra, expresó su sencillo testimonio a un compañero de trabajo de la granja. Creo que el testimonio del hermano Kimber acerca de José Smith y de la restauración es lo que encendió la llama de la creencia en el corazón de Henry Ballard, un muchacho de 17 años de edad y que lo hizo pedir ser bautizado. Las generaciones de la familia Ballard son los beneficiarios de ese humilde testimonio. Los miembros y los misioneros de hoy en día podemos tener la experiencia de convertir a otras personas al vivir de la mejor manera que podamos y estar preparados para ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Recientemente un amigo me contó que iba en autobús en un viaje de 90 minutos en Brasil. Sintió que debía pasar a la parte trasera del autobús para hablar con los jovencitos que habían servido de guías para el grupo de empresarios que les acompañaba. Un colega de su padre lo siguió hasta la parte trasera del autobús y escuchó el testimonio de la veracidad del Evangelio restaurado. Este hombre dijo más tarde: cuando oí su testimonio, pasó por mi cuerpo el claro sentimiento de que esas cosas eran verdaderas. Él y su esposa se bautizarán dentro de poco. Los misioneros se preparan actualmente para enseñar las lecciones no como un diálogo memorizado o una presentación mecánica, sino que bosquejarán los principios del Evangelio de forma organizada, solicitando la ayuda del Espíritu para que los dirija en cuanto a la manera de comunicar las verdades del Evangelio a los investigadores, de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Hermanos y hermanas, únanse a los misioneros para compartir su valioso testimonio cada día, testificando en toda oportunidad del glorioso mensaje de la restauración. El fuego de su testimonio es todo lo que necesitan para presentar el Evangelio a muchos más de los hijos de nuestro Padre. Confíen en el Señor y nunca subestimen el impacto que su testimonio puede tener en la vida de los demás a medida que lo expresan con el poder del Espíritu. La duda y el temor son herramientas de Satanás. Ha llegado el momento en que todos debemos superar cualquier temor y con valentía aprovechar toda oportunidad para compartir nuestros testimonios del Evangelio. Que el Señor los bendiga a medida que continúen cultivando su testimonio a través de sus oraciones, del estudio personal del Evangelio y de actos de servicio. Con gran gozo les testifico humildemente que yo sé que nuestro Padre Celestial nos ama, que Jesús es el Cristo, que José Smith restauró la plenitud del Evangelio sempiterno y que el Libro de Mormón testifica de estas verdades. Nos guía un profeta viviente hoy en día. Y ruego que el Señor los bendiga a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, a medida de que ustedes enseñen y testifiquen, lo cual ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.